Es lo que van a tener exámenes directos para descartar una posible cosas o dermatológicos de este grupo de órganos. Pero entonces vamos a trabajar las infecciones causadas por levaduras. Pero nos vamos a restringir, aunque vamos a hablar de una vez de los aspectos fisiopatológicos, de la respuesta inmune, de los factores de virulencia, para que cuando vean el tema otra vez en el producto normal, tanto tiempo, pero cuando nos retiramos a la clínica, nos vamos a limitar solamente a aquellas infecciones que afectan piel, uñas y mucosas por estas levaduras. Pero como la clínica es indistinguible de las causadas por los nuevos levatiformes, de una vez nos abordamos. Entonces, levaduras, recuerden que es un grupo morfológico en los hongos. Son hongos que se dividen asexualmente a través de gemación o fisión binaria o bipartición. Un poquito lo hay, un poquito de fisión binaria y bipartición. De importancia clínica solamente tenemos un programa de reproducción. Ángel, la solamente dice, el resto todos hacen gemación. Si nos vamos a la literatura, pues la literatura si nos vamos a los libros, a la mayoría de los libros, van a encontrar que dicen que existen alrededor de 500 especies de levaduras. Sin embargo, la biología molecular nos ha mostrado que no es así, que son muchas más. En las bases de datos tenemos alrededor de 1500 especies, pero por los estudios de prospección dicen pueden superar las 5000. Entonces nos faltan muchas levaduras por identificar. Quizás la mayoría no van a ser de importancia clínica, no las vamos a ver asociadas a enfermedades en el humano, pero pudieran tener potencial a nivel industrial o a nivel ecológico. Entonces, quizás para los compañeros de MIA, sí va a ser muy importante estar descubriendo y descubriendo. Bueno, características generales de las levaduras, recordemos esas colonias que nos hacen pensar en colonias bacterianas, sin embargo, estas van a ser de crecimiento más lento. Es así, para nosotros observar una colonia de una levadura tenemos que esperar más de 48 horas, mientras que las bacterias, recuerden que a las 16 horas ya tendríamos colonias. Esas colonias por lo general son cremosas o en algunos casos pasan a ser membranosas. Membranosas es como seca, un pedazo de carne pegada al medio de cultivo. Pueden ser de colores muy poco diversos, blancas, beige, la mayoría están en esas dos tonalidades, pero podemos tener algunas rojas, ya las conocemos, la rhodotórula, o algunas inclusive de color oscuro, que no las llamaríamos, aunque en los libros y en los artículos aparecen como levaduras de matiáceas, el término no es correcto. Recuerden que solamente el término de matiáceo lo vamos a usar exclusivamente para los manifestados. Entonces decimos son levaduras negras o levaduras pigmentadas. Ya les decía que se reproducían asexualmente por gemación, pero algunas tienen la capacidad de hacer reproducción sexuada y dependiendo de las estructuras que produzcan van a pertenecer al tipo ascomicota o al tipo basidiomicota. Ah, súper interesante. ¿Y esas ascas son desnudas? Desnudas. Son desnudas, sí. Son desnudas porque ¿con qué se hacen los ascocarpos? Con hifas. Y estos hongos no tienen las hifas con que construir. Algunas levaduras, además de producir las blastoconidias, pueden producir pseudohifas o hifas verdaderas y ya la vimos también, rhodotórula, puede producir cápsula. Pero la cápsula es muy pequeña, muy difícil de diferenciar, pero hay una levadura que ustedes van a trabajar con el doble 5, que es Cryptococcus. Y la característica más llamativa y que está en factor de virulencia es la producción de una cápsula de mucopolisacáridos extremadamente grande, que tiene factores o propiedades antifagocínicas,
precipita complemento, evita la desecación del hongo, le confiere ciertas características beneficiosas para adaptarse mejor a los diferentes ambientes. La gran mayoría de las levaduras hacen parte de la microbiota, ya sea microbiota corporal o microbiota ambiental. Y vamos a ver, ahorita cuando abordemos el tema, que el principal mecanismo de infección para las infecciones por levaduras es la exacerbación de la microbiota. Si hacen parte de la microbiota, lo más probable es que la enfermedad la adquiramos porque el microorganismo, aprovechando algún estado de inmunocompromiso o alguna alteración en el microambiente o una disbiosis, prolifera y empieza a causar patología. Entonces aquí tenemos morfologías muy diversas de colonias, observen lisas de colores, los posibles colores que hay de levaduras, muy pocos. Aspectos, eso sí, la textura puede ser variada, puede ser lisa, cremosa, ligeramente rugosa, surcada o cerebriforme. Aquí tenemos la reproducción sexuada, cuando es una ascomicota me forma ascas con ascosporas, normalmente son 4 ascosporas, y cuando es sexuada en basidiomicota me va a formar basidias con 4 basidiosporas. Diferentes morfologías de la reproducción asexual de las levaduras. Es cierto que la mayoría de las levaduras yo no las voy a poder diferenciar por sus blastoconidias, porque todas son muy parecidas, redondas o ovales, uni o multigemantes, pero hay algunas que pueden tener algunas características que nos van a ayudar en la identificación. Por ejemplo, esta, una mamá muy grande con multigemación, y las hijas pueden ser mucho más pequeñas. Esto es lo que se llama una blastoconidia en timón de barco, que es característico de parapocilioides. Les mencionaba ahorita que algunas pueden formar cápsula. Aquí tenemos la criptococcus. Y además de tener una morfología muy particular, porque es supremamente redonda, tiene esa cápsula de mucopolisacáridos que se hace muy evidente cuando utilizamos tinta china. Y aquí tenemos una levadura haciendo fisión binaria. Este se llama Schizosaccharomyces pombe. Ese Schizosaccharomyces pombe nunca lo hemos asociado a enfermedad en el humano, pero sí es importante para nosotros porque es una herramienta muy utilizada en biología molecular. Schizosaccharomyces pombe es un modelo que nos permite obtener mucha información valiosa. Profe, ¿cómo se llamaba la unigemante? ¿La unigemante cuál? No es la normal, esta es la típica que conocemos, tipo cándida. ¿Y la otra? Y la otra es Cryptococcus. Y aquí tenemos algunas de las otras estructuras que puede formar una levadura. Una levadura puede ser cadenas de blastoconidias que no se separan, correspondería a la pseudohija, pero hay algunas levaduras dimórficas, es decir, que tienen la capacidad de formar estructuras de moho. Aquí tenemos hijas de cadenas. Una célula de una levadura, no va a tener estructuras diferentes a las células de los mohos, pero la composición de su pared sí puede variar significativamente. Por eso es que las levaduras son más lábiles. Las levaduras normalmente necesitan una buena humedad en el ambiente para poder subsistir. Los mohos pueden tolerar periodos de sequedad muy extensos. Y es precisamente por la composición de la pared. Eso lo vamos a ver más adelante, pero de resto vamos a ver todo lo típico de una célula eucariótica. Su núcleo, su retículo endoplasmático, su aparato de Golgi, sus ribosomas, sus mitocondrias, muchas vacuolas. Recuerden que los hongos son excelentes almacenando y lo almacenan a manera de vacuolas o vesículas. Su pared celular, que es la estructura más importante porque es la que se va a poner en contacto con el sustrato o con el hospedero, y la membrana celular. Bueno, el ciclo de vida de las levaduras pues va a ser incierto, va a ser variable, dependiendo de la levadura que estemos estudiando. Aquí tenemos levaduras del género Cándida. Entonces observen que no es tan sencillo como pensamos. No, quema. Hace una llenita,
y esa yemita se desprende y ya, esa es la forma de multiplicarse, ¿no? Ellos pueden formar estructuras muy diversas, dependiendo principalmente de condiciones del ambiente. O sea, todo esto está dirigido por qué está sucediendo alrededor de ese microorganismo. Entonces, ellos pueden hacer simplemente la reproducción asexual, que es quemar, formar una yema, un puntico, en ese punto empieza a aumentar de tamaño hasta alcanzar el tamaño de la célula madre, se llena de organelas y el sitio de unión se estrangula mediante unas proteínas llamadas septinas y se separan. ¿Listo? Pero si las condiciones son adecuadas y si en el mismo ambiente se encuentran la misma especie, dos levaduras o dos blastoconidas de la misma especie, pero de tipo complementario a apareamiento, ellas pueden llevar a cabo la reproducción sexuada. Entonces, en la reproducción sexuada, formar un cigote, terminando en la producción de un asta con 4 ascosporas. Es lo normal. Por ahí hay unas levaduras que después de formar las 4 ascosporas inician múltiples mitosas. Entonces forma una estructura como esta, como una morula. Pero existen casos especiales en que la levadura, nuevamente, por factores ambientales, pueden formar estructuras especiales. Por ejemplo, pueden formar las pseudohifas, pueden formar hifas verdaderas, pueden formar esas estructuras que son una manera de saco con multiplicación de los cromosomas, que lo denominamos esporangio, o pueden llevar hacia un proceso de parasexualidad. Parasexualidad es hacer algo muy parecido a la reproducción sexuada sin hacer reproducción sexual. O sea, sin necesitar una pareja con quien hacer el proceso. Pero resultando en individuos con características novedosas desde el punto de vista genético y posiblemente desde el punto de vista fenotípico. Entonces los hongos pueden hacer un proceso alterno a la sexualidad que se llama parasexualidad, permitiendo adquirir características nuevas, como sucede normalmente cuando se da un proceso sexual. Entonces básicamente es como si tuvieran esa meiosis y recombinación con ellos mismos. Con ellos mismos, pero individuos diferentes, o sea, pueden ser dos blastoconidias diferentes, pero del mismo tipo de apareamiento. Se supone que ellas no podrían hacer en ningún momento reproducción sexual, pero en este caso pueden mezclar su material genético para obtener individuos con características genéticas nuevas. Bueno, entonces, las levaduras que vamos a trabajar hoy las vamos a clasificar en estos 3 grandes grupos. Las levaduras, es decir, que si solamente van a formar las blastoconidias y las pseudohifas, o la reproducción sexual si las condiciones no se lo permiten. Vamos a tener levaduras dimórficas, es decir, levaduras que, frente a ciertas condiciones del ambiente, tienen la capacidad de empezar a formar estructuras de mohos. Entonces, dentro de las levaduras, es decir, que solamente forman hifas y blastoconidias, tenemos muchas especies de cándida, tenemos Afilococcus, Rhodotorula, Medelosima, Saccharomyces pichia. Dentro de las levaduras dimórficas, es decir, las que frente a ciertas condiciones, que puede ser temperatura o disponibilidad de nutrientes, van a producir estructuras de mohos. Ahí tendríamos a Cándida, algunas especies de Cándida, a Malassezia, que ya la trabajamos, a Ortea, que ya lo trabajamos, Exopiala, Histoplasma, Paracoccidioides, Blastomyces esporosus. Y tenemos los denominados hongos como levaduriformes, que no serían levaduras como tal, sino que por sus características macroscópicas, o porque además de estructuras de moho pueden producir estructuras de levadura, decimos, se parecen a las levaduras. Por eso decimos levaduriformes, como forma de levadura. Ahí tenemos a Geoptrichum sapropete, que ya lo mencionamos, a Trichosporum cutaneotrichosporum, a Geoptrichum avicia, y ya también lo vimos,
y Aurobacillus, que de pronto lo vamos a abordar al final del curso cuando hablemos de los mohos oportunistas. Vamos a hablar de los principales, sin detenernos mucho, pues de los principales no, perdón. Vamos a hablar de algunos que pueden ser importantes causando patologías en el humano, pero no nos vamos a detener mucho en esto para entrar directamente en Cándida. Entonces, Saccharomyces, ustedes seguramente reconocen a Saccharomyces porque lo utilizamos para producir pan, para producir cerveza, para producir vino. Además es el modelo eucariótico más utilizado en biología molecular. Ese es muy reconocido. Es una levadura que produce blastoconidias ovales multiquemantes. En ocasiones puede producir pseudohipas, pero cuando decimos en ocasiones es rarísimo, rarísimo. Por eso la mayoría de los libros dicen no produce pseudohipas, pero en cultivos muy viejos pudiera formarlas. Lo que sí hace con mucha frecuencia Saccharomyces es la reproducción sexual. Nosotros la podemos inducir en el laboratorio utilizando, pues anteriormente utilizamos un jugo de tomate que vendían enlatado, que era jugo B8. Simplemente se hacía un medio de cultivo con ese jugo, se sembraba Saccharomyces y nos formaba las ascas con ascosporas muy bonitas. Ascas con ascosporas desnudas, porque no tienen las hijas para construir los ascocátaros. Las colonias son indistinguibles de cualquier levadura. Es decir, y ya lo vimos en la práctica, ustedes veían las colonias y decían, ah, son colonias de levadura. Está marcado como Saccharomyces, como Hierosima, como Cándida, pero todas son iguales. ¿Sí? Aquí no podríamos decir, eso es Saccharomyces por la mera colonia. Bueno, taxonómicamente pertenece al filum Ascomycota, al orden Saccharomycetales, y se han descrito, o por lo menos hay un libro que se llama The Yeast, las levaduras. Es como la Biblia de las levaduras, es el compendio más completo, pero la última versión creo que fue en el 2015, sí, 2015, está supremamente desactualizado. En ese tomo nos dicen que existen 9 especies de Saccharomyces. Seguramente, pues desde el año pasado vienen diciendo que va a salir la nueva versión, no he visto por ahí movimiento. A ver si siguen las mismas 9. ¿Listo? De esas 9, nos dicen que las que se han asociado o se han encontrado causando enfermedad en el humano, tenemos al Saccharomyces cerevisiae y al Saccharomyces kluberi. Ese Saccharomyces kluberi seguramente para ustedes es familiar porque lo utilizan mucho como probióticos. Entonces lo venden en el mercado, o si ustedes miran en este box, ¿cómo se llama? Los carritos estos. En esos encuentran a ese Saccharomyces. Y hay mucha discusión, porque para muchos autores este no es, pues sigue siendo el mismo Saccharomyces cerevisiae. O sea, no es una especie diferente. Tenemos que esperar a ver qué nos dice el libro de Yeast, si se consideran especies diferentes o es el mismo Saccharomyces. Entonces, ¿dónde encontramos normalmente a Saccharomyces? Hace parte de nuestra microbiota, principalmente en mucosas, mucosa oral, tracto respiratorio superior, tracto gastrointestinal. Rara vez nos podemos encontrar en piel, pero piel periorificial, es decir, cerca de las aberturas del cuerpo, o en los pliegues. Intestinal y mucosas. Mucosas principalmente, mucosas oral, tracto respiratorio superior o gastrointestinal. ¿Sí? Pero lo vamos a encontrar también muy frecuentemente en la naturaleza, pero ustedes ven, por lo general, asociado a ambientes húmedos. Lo encontramos en corrientes de agua, pero no saladas, aguas dulces. Lo encontramos muy frecuentemente en frutas y en productos lácteos. Entonces va a ser muy común que nos expongamos al Saccharomyces. Y más ahora que estamos con necesidad, lo utilizamos también como probiótico periódico. Bueno, pero no es tan inocuo como pensamos. Saccharomyces puede estar o puede asociarse a patología, a enfermedad. Lo podemos encontrar causando infección sistémica, o sea, compromiso en sangre
en pacientes que están sometidos a sondas, catéteres o a cualquiera de esas cosas que rompen las barreras de la piel. También hay pacientes que están en tratamiento con antibióticos de amplio espectro por larga duración. Se hace parte de la microbiota y hay un desbalance, hay una disbiosis asociada al consumo de los antibióticos. Saccharomyces que está viviendo ahí encuentra la oportunidad perfecta para multiplicarse y empezar a causar patología. También en individuos que estén sometidos a nutrición parenteral, algo parecido a lo que sucedía con malacesia. ¿Se acuerdan que si el paciente estaba recibiendo nutrición parenteral rica en líquidos, esos líquidos se podían contaminar con malacesia y causar cuadros sistémicos? Aquí sucede algo parecido. Podemos ingresar directamente a torrente circulatorio en ese paciente que está recibiendo alimentación parenteral, el microorganismo. Pacientes que están en hemodiálisis por la ruptura de membranas, de barreras, a esos pacientes hay que conectarlos a la máquina y ahí en ese sitio, por ese sitio puede ingresar Saccharomyces. Bueno, en pacientes inmunosuprimidos como leucémicos, pacientes con SIDA, etcétera, también pueden generarle diversos cuadros clínicos. En pacientes trasplantados, lo hemos visto, y acá a nivel local, asociado a vaginitis. ¿Pero cómo así que asociado? O sea, que la paciente desarrolla un cuadro de vaginitis, no se encuentra otra levadura asociada, solamente Saccharomyces. Entonces, sí, es Saccharomyces. Si no hay otro agente, le echamos la culpa al Saccharomyces. Y el síndrome de fermentación intestinal. Yo conozco un caso de una persona que escuchó sobre el síndrome de fermentación intestinal y dijo, ya sé qué vamos a hacer hoy. Entonces cogió un enema y lo llenó de Saccharomyces cerevisiae y entonces se dio a sí mismo esa enfermedad. Porque exceso de este microorganismo prefiere, no como las cándidas que prefieren asimilar la glucosa, él prefiere fermentar. Entonces produce CO2 abundante. Entonces los pobres pacientes terminan con una distensión abdominal impresionante. Pero peor es lo de la producción de alcohol. Claro, eso y produce alcohol, entonces también termina medio ebrio. En Europa está muy arraigado la cultura de la cerveza y la cerveza, ¿cómo se dice? La que prepara la gente en la casa, artesanal. Entonces simplemente van y compran, les venden los sobrecitos que traen a Saccharomyces y traen pues otros compuestos que para darle ese sabor a la cerveza. Entonces las personas van y la preparan. Ese uso no hacen, pues, cuando lo hacen de manera muy artesanal, ellos no eliminan eficientemente a Saccharomyces de la cerveza y se consumen la cerveza con el Saccharomyces. Entonces también se han hecho, pues, se ha diagnosticado casos de neumonía asociados a Saccharomyces por consumo de cerveza artesanal. Increíble que no los mató primero el alcohol metílico. No, pero en este caso pues me imagino que tanto no va a ser, pero normalmente no son casos fatales, pero sí muy llamativo que por el consumo de una cerveza que la persona del tracto gastrointestinal alcanza a llegar al tracto respiratorio y causar una neumonía. Aquí tenemos, ya es un moho levaduriforme, pero que también pertenece a los ascomicotas. Geotrichum, hasta hace poco decíamos Geotrichum, pero algunas de las especies que se han asociado a patología en humanos de Geotrichum pasaron a un nuevo género, el género Saproquete. Y como por morfología yo no los puedo diferenciar, por eso lo correcto sería, cuando yo tengo una colonia donde veo pues, ese aspecto de levadura plana, membranosa, que con el tiempo se va tornando pulverulenta blanca, que la describen como velo de novia, y cuando le hago una placa solamente veo hifas y artroponidias, entonces yo lo correcto no sería decir de una vez, ay, Geotrichum, sino decir Geotrichum / Saproquete, porque pudiera ser cualquiera de esos dos géneros.
Entonces pertenece también a la Sarcomicota, al mismo orden de Saccharomyces, a Saccharomyces tales, pero la familia es diferente, la Endomycetácea. Se han descrito 30, o en el libro este de Gis hay 30 especies, pero de esas 30 especies, solamente una de Geotrichum candidum se ha asociado con relativa frecuencia a infecciones humanas. Y de Saproquete tenemos dos, Saproquete capitata y Saproquete glavata. También, o sea, estas levaduras observen que tienen prácticamente el mismo hábitat. También hace parte de la microbiota, principalmente del tracto gastrointestinal o de mucosa oral o respiratoria superior, pero también lo vamos a encontrar en hábitats exógenos, nuevamente en aguas, principalmente aguas dulces, aunque se pudiera tolerar un poquitico más las saladas, pero bueno. Frutas, verduras, suelos contaminados con material vegetal, bueno, un ambiente demasiado diverso. Entonces, exponernos al microorganismo es muy fácil, pero es más probable que sea el que hace parte de nuestra microbiota el que se exacerbe. ¿De dónde? ¿De todas las mucosas? Sí, mucosas. Ahí dice. Excepto tracto respiratorio inferior, que lo consideramos hasta cierto punto estéril. Todas las mucosas tendrían Geotrichum saproquete. Y observen los cuadros clínicos nuevamente: neumonías asociadas a Geotrichum saproquete, abscesos, endocarditis, lesiones orales en pacientes inmunocomprometidos, principalmente neutropénicos, individuos con malignidades o trasplantes, onicomicosis frecuente en pacientes inmunocompetentes. Eso sí, con el principal factor de riesgo, humedad excesiva. Personas que trabajan en cocinas, que trabajan lavando ropas o amas de casa, que todo el día están haciendo algo en la casa y mantienen las manos o los pies húmedos, ahí Geotrichum pudiera causar patología. Y dermatomicosis, o sea, infecciones principalmente en los espacios interdigitales de los pies. Bueno, nos vamos a saltar ya de filo y vamos a pasar a los Basidiomycota. Aquí tenemos esta levadura, simplemente la menciono, pero no voy a, simplemente les voy a decir, es una levadura que tiene cápsulas, ya, lo pasamos, porque lo van a ver a profundidad con el propio Orfile. Entonces, no lo dedicamos bien. Rhodotórula, que la reconocen seguramente de lo poquito que ustedes se acuerdan de la levadura roja, que es muy fácil de identificar, que hace parte de la microbiota, también microbiota de mucosas, cercana a las cavidades, a los intertrigos, pero esta levadura ya se soporta más estar en el ambiente, o sea, la vamos a encontrar también en las frutas, en el agua, en el material vegetal, pero la vamos a encontrar muy frecuentemente circulando en el aire. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras levaduras, el poseer esos pigmentos que le dan el color a la colonia, que son pigmentos carotenoides, les confieren capacidad de adaptabilidad y resistencia a la desecación del aire, pero también a la luz ultravioleta del sol. Entonces eso hace que sea una levadura que aguante estar en el aire, mientras que Candida y esas otras levaduras fácilmente son depuradas, no tienen que las proteger. Bueno, pertenece al filo Basidiomycota, órdenes colidiales. Se han descrito 47 especies, o en el libro de Gis hay 47 especies. Tenemos las más comunes asociadas a la enfermedad, la Rhodotórula mucilaginosa, que es la que anteriormente llamábamos Rhodotórula ruda. Los viejitos dicen, la más común causante de enfermedad en el humano es la Rhodotórula ruda. Pero si se fueran a las bases de datos, no aparecería por ningún lado, y es porque le cambiaron el nombre, ¿sí? De Rhodotórula ruda y ahora se llama Rhodotórula mucilaginosa. Pero tenemos también la Quitines y la minuta, ocasionalmente causan infección. Con Rhodotórula es muy complicado darle papel patogénico. Darle un papel patogénico. O sea, podemos aislarlo de la muestra del paciente y vamos a dudar hasta el último momento que ese sea el hongo responsable. Es muy mal patógeno. Entonces, ¿cuándo le vamos a dar valor a Rhodotórula? Cuando venga de una muestra estéril.
Es la única manera que provenga de una muestra estéril. Pero ustedes hemos tenido casos de que el paciente le tomamos las muestras de uñas y no le cae una rodotórula más. No le vamos a dar, inclusive ni se le informamos al médico. O el paciente con una herida, sembramos la lesión, pues, un debridamiento de la lesión y nos crece rodotórula, no se le informamos al médico. Porque rodotórula, al estar en el aire, es un contaminante muy común. Y es, como les decía, muy mal patógeno. Entonces, la única manera de yo decirle o informarle al médico la rodotórula es porque está limpio sobre los residuos, porque está en un líquido peritoneal, o sea, en un líquido, en una muestra que debía estar completamente estéril. Tampoco. Sí que en ellos va a ser común colonizando, porque la disbiosis que genera esos pacientes normalmente están sometidos a tratamiento antibiótico. Entonces ahí sí que es común el desplazamiento de las bacterias y que llega rodotórula simplemente a colonizar. Entonces solamente si vienen muestras estériles, de resto no. Bueno, pero observen, podemos asociarlo a funciones de pacientes con catéter venoso central, a infecciones oculares, a peritonitis, a dermatomicosis en trasplantados, pero muy difícil establecer qué es la rodotórula causante del cuadro clínico y no simplemente una colonizante. Pero entonces, es un microorganismo que al ser parte de la microbiota, pero que también al ser un contaminante muy común, pudiera aprovechar el paciente para colonizar lo que posiblemente causante y infección. Siempre que hablamos de rodotórula pensamos en la colonia roja, ¿cierto? Esa es la característica principal. Pero resulta que rodotórula, bueno, y ojo, el hecho de que la colonia sea roja no quiere decir que las citonidas van a ser rojas cuando las miremos a la azul de la colonia. Son azulitas. Pues, si estamos utilizando el azul de la colonia. Pero también, mucho cuidado, muchas veces ustedes les crece una colonia blanca y hacen las pruebas de identificación y dicen rodotórula, y me equivoqué, o se me contaminó, o este equipo no está funcionando. No, hay rodotórulas albinas. Entonces, no todas las rodotórulas son rojas. Hay algunas rodotórulas que han perdido la capacidad de producir esos compuestos que le dan la tonalidad rojita a la colonia. Entonces no se asusten si haciendo la prueba de identificación sorpresa una colonia blanca les dice que es rodotórula. Bueno, este agente ya lo conocimos, ya lo trabajamos cuando hablamos de la piedra blanca y ahondamos un poquito más en la virulencia, en los factores de virulencia, las especies, los géneros, perdón, recuerden que ya estamos hablando de muchos géneros, aquí solamente les tengo 3, pero con 7. Entonces es un modo levaduriforme que pertenece a los Basidiomycota, y que es una característica que nosotros aprovechamos para diferenciar con Geophricus, que morfológicamente son muy similares. Los Basidiomycota normalmente son de asa positivo, los Ascomycota no. La prueba de la urea me da positiva en Trichosporum, y también Trichosporum me va a dar negativa en Geophricus saprotetes. Cuadros clínicos ya conocemos, la piedra blanca, pero también lo podemos encontrar causando onicomicosis, causando dermatomicosis, causando formas sistémicas. Muy mala noticia para el paciente, porque recuerden que suelen ser multiresistentes. Entonces, si este honguito le está causando una infección sistémica a un individuo comprometido, la probabilidad de muerte supera el 90%, porque la respuesta a la terapia antimicótica es. Por eso es tan importante no quedarnos simplemente con decir, ¿es una levadura o es un levaduriforme? No decirle al médico cuál es. El profe, ureasa positivo es ¿qué? ¿Es basidio? Basidio. Bueno, y entremos entonces a hablar ahora de Cándida protagonista de hoy. Entonces, recuerden que recientemente ha habido muchísimos cambios taxonómicos que han afectado el género Cándida. Entonces vamos a hablar en Cándida en general. Sin embargo, ahí vamos a incluir muchas levaduras que ya no son Cándida. Es decir, que ya no están incluidas dentro del género Cándida, sino que pertenecen a nuevos géneros.
Pero para no empezar a hablar por separado, hablemos de manera general como candidiasis, y yo les hago la salvedad cuando son géneros diferentes de diferentes especies. Listo, entonces Cándida es una levadura que se caracteriza por producir blastocomidias multigemantes ovales de tamaño diverso, y algunas muy pequeñas de 3-5 micras, otras pueden llegar a 8-10 micras. Pueden producir pseudohifas, se supone que esa es la condición morfológica más llamativa de Cándida, pero que es un error, porque siempre encontramos que cuando me definen el género Cándida me dicen el género Cándida forma blastocomidias y pseudohifas, pero resulta que no todas las Cándidas tienen la capacidad de formar pseudohifas. Bueno, algunas especies son polimórficas, o sea, no, ni siquiera son dimórficas, sino polimórficas, pueden dar más estructuras. Bueno, las colonias son las típicas de levadura, cremosas, algunas rugosas, de borde muy definido, de colores blanco o beige, y que microscópicamente ya decimos todas las estructuras que producen. Cándida pertenece al virus Ascomycota, a los saccharomycetales, los mismos que mencionamos ahorita con Saccharomyces y con Geotrichum. Y si ustedes buscan en artículos, inclusive artículos recientes, dicen hay 150 especies de Cándida, pero porque se ciñen a lo que dice el libro de Gist. Pero artículos recientes estiman que pueden ser más de 400, inclusive es mucho más. Hablan algunos de hasta de 800 o más especies, perdón, sí, especies del género Cándida. Bueno, hace parte de la microbiota, nuevamente, microbiota de mucosas, o sea, le gusta la humedad. Mucosa oral, mucosa vaginal, tracto respiratorio superior, tracto gastrointestinal, pero también lo vamos a encontrar frecuentemente en piel periodontal y en pliegues. Pero muy raro que encontremos una cándida en la piel glabra, en la piel expuesta. Muy raro. Hay unas condiciones que favorecen el desarrollo de cándida. Ya, que si lo encuentran en ese sustrato en el que está quieto, van a estar mucho mejor, mucho más contentos. Y es la presencia de oxígeno en la piel glabra. Entonces son aerobios, aunque pueden ser microaerofílicos, es decir, tolerar poquito oxígeno, pero si esa ausencia se prolonga, se mueren. El pH es amplio. Puede ser un pH ligeramente alcalino, aunque prefiere un pH ácido, siendo ideal el pH de 6. Profe, ¿son aerobios o son facultativos? Se consideran aerobios, simplemente pueden ser microaerofílicos para tolerar periodos con poquito oxígeno, pero periodos cortos. Bueno, y la temperatura óptima también es muy amplia, pero no le gusta ni mucho frío, pero tampoco temperaturas que excedan los 37-38 grados centígrados. Pero, a pesar de que el rango es tan amplio, la temperatura ideal, como está adaptada mejor a la microbiota, es la temperatura corporal, los 37 grados Celsius. Bueno. Entonces hay unas condiciones, ya dijimos, Cándida, una de las características es que incluye especies polimórficas. Y hay unas condiciones ambientales que son las que estimulan ese polimorfismo. Aquí tenemos, ¿qué condiciones estimulan que permanezca como las econidias solamente? Temperaturas inferiores a 37, idealmente debajo de 30 grados. Concentraciones de CO2 por debajo del 5%, un pH ácido, es decir, por debajo de 7, cuando hay muchos nutrientes. O sea, cuando Cándida está en un ambiente donde exceso de nutrientes, no necesita filamentar, se queda como blastocomidias.
Cuando no hay proteínas del suero ni peptidoglicano, es decir, cuando no se está encontrando con bacterias de la microbiota, cuando no hay N-acetilglucosamidas, todas esas son condiciones que estimulan su estado de blastoconidia. Profe, si el pH es mayor o menor a 7. Menor a 7, menor a 7, todo lo que está ahí por debajo estimula la formación de blastoconidia. Cuando ya aparece o aumenta, se estimula la filamentación. Entonces, cuando la temperatura es de 37, de más de 30 por lo general, cuando el CO2 excede el 5%, cuando el pH es de 7 o más de 7, cuando hay muchos, cuando ya se agotan los nutrientes, o cuando en el ambiente hay presencia de proteínas del suero o peptidoglicanos, o cuando hay N-acetilglucosamida, induce ya sea la formación de pseudohifas o la formación de hifas verdaderas. Aquí nos muestran unos compuestos que también están favoreciendo, ya sea de manera estimulando o inhibiendo la producción o la transición de la blastoconidia a pseudohifa o hifa verdadera. El tirosol, que es liberado por cándida, puede inducir en otras blastoconidias la formación de las pseudohifas. En cambio, si lo que está produciendo y liberando es el farmasol, pues los guardadores aromáticos tienen un efecto inhibidor de la filamentación. Tenemos que también las microbiotas, las bacterias de la microbiota, principalmente las gram negativas, van a influenciar o a modificar ese comportamiento morfológico de la levadura, es decir, pueden estimular o inhibir. En este caso, inhiben la HCl, la relacina, la CSP, producidas por bacterias gram negativas pertenecientes a la microbiota endógena, tienen un efecto inhibidor. Entonces, podría ser moléculas interesantes para estudiar como tratamiento más profiláctico para evitar que cándida filamente, y al no filamentar seguramente sería un muy mal patógeno. Bueno, normalmente entonces cándida es comensal. Está comiendo con nosotros, está comiendo lo de nosotros, no hay problema. Pero no podemos ser tan desagradecidos. Cándida también puede ser un mutualista. Nos puede estar aportando cierta protección contra microorganismos de las bacterias, principalmente de la microbiota. Pero cuando hay un desbalance de ese microambiente donde se encuentra cándida, ella puede pasar a ser patógena. Ya puede comportarse como comensal, mutualista o patógena. Tiene varias caras. Aquí tenemos, cuando estamos en homeostasis, normalmente está cándida, pero está siendo controlada. Está siendo controlada por la microbiota bacteriana, está siendo controlada por los factores presentes a nivel de las mucosas o la piel, que mantienen limitado el desarrollo. Está controlada por la integridad del epitelio. Cándida es muy mala para perforar, ¿no? Es que los únicos microorganismos que tienen la capacidad de dañar epitelio serían algunos parásitos. De resto, la mayoría necesitan que se les abra la puerta, que se dé un sitio de entrada. Lo mismo sucede con cándida. Si la mucosa o la piel está intacta, difícilmente va a poder penetrar. Entonces, aquí tenemos cándida en su estado de mutualismo, donde hay esa constante lucha, ese enfrentamiento entre la microbiota y la cándida, y así conviven. Pero si nos vamos hacia este lado, donde hay alteraciones, ya sea disbiosis
o alteraciones en la respuesta inmune del individuo o alteraciones de la integridad de la piel, el microorganismo prolifera e inicia el proceso de parasitismo. Este es un estudio, pues, la microbiota. Si ustedes ven la microbiota, como siempre, lo habíamos visto en la piel, pero siempre hay una columna, un predominio de bacterias. En la piel veíamos que predominaba como microbiota malacesia, pero cuando nos vamos a mucosas, vamos a encontrar todos estos otros, lo que les decía en la clase pasada, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium, eso no es microbiota, simplemente es contaminación. No entiendo, no sé por qué deciden darles el estatus de microbiota, que realmente no están recibiendo ahí por gusto y de manera permanente, sino que son contaminantes ocasionales. Pero Cándida, Saccharomyces, Rhodotorula, Pichia, sí, son parte de la microbiota. Entonces, ustedes ven, Cándida es la que predomina en estas cosas. Pero aquí tenemos un listado de condiciones que pueden favorecer que esa Cándida aumente la población, la colonice. Ojo, colonizar no necesariamente implica enfermedad, pero sí puede ser un problema en el momento de utilizar los métodos diagnósticos, porque no tendríamos la capacidad, no sería fácil determinar si esa cándida o esa levadura que estamos observando está involucrada en el cuadro clínico del paciente o simplemente está sobrecreciendo. Listo. Aquí tenemos las condiciones. Hay circunstancias de la vida, de ser neonatos, inmadurez inmunológica, además de exposición, cuando estamos por el canal del parto, con la cándida o las levaduras de la microbiota de la madre. El embarazo, que recuerden que es un estado fisiológico, pues se considera un estado de inmunosupresión, principalmente debido a ese flujo hormonal, a ese desorden hormonal. Y con cándida se ha demostrado que las hormonas femeninas estimulan la filamentación. La posmenopausia tiene un efecto contrario. Al parecer esas hormonas, la ausencia de esas hormonas femeninas, llevan a que la cándida ya no se adapte, pues ya no esté bien en ese ambiente, entonces disminuye la cantidad de cándida en el tejido. Los ancianos, la senectud, o sea, la vejez, así como los neonatos tienen inmadurez inmunológica, lo que tienen los ancianos es envejecimiento. Y eso puede también favorecer que muchos microorganismos proliferen. El estrés, fumar, una vida urbanizada, pero mucho más relacionada con esto, con una dieta poco saludable, son factores que estimulan la colonización. Ya vamos a tener la moda, todo lo orgánico y el uso de probióticos y todos esos alimentos que supuestamente buscan mantener una estabilidad en la microbiota, puede tener un efecto antes contrario porque nos está agregando microorganismos. Y esos microorganismos pueden, en un momento dado, pasar del estado de meramente colonizador a un estado patogénico. Pero además tenemos ya unas condiciones relacionadas a los tratamientos para enfermedades o condiciones especiales en ciertos grupos especiales de individuos. Por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos son de los más importantes factores estimuladores de la colonización por cándida. La inmunosupresión, principalmente el defecto a nivel de la respuesta celular específica, o sea, los CD4 y CD17, permite, o sea, ese defecto, ese tipo de células permite la colonización a nivel de mucosas por cándida. Tratamientos contra el cáncer. Las hormonas femeninas, en este caso, aplicadas en los anticonceptivos orales, las prótesis se pueden contaminar con las levaduras. Los bloqueadores de las bombas de hidrógeno, los que le dan a los pacientes que tienen gastritis estomacal. Me pasó. Eso. Normalmente, al cambiar el pH,
modificar el pH gastrointestinal, que es un factor protector a nivel gastrointestinal, el hongo ya encuentra condiciones apropiadas para crecer en esos ambientes donde normalmente tenía cierta limitación. Enfermedades, hay enfermedades que de por sí favorecen el sobrecrecimiento de cándida, VIH. El VIH es muy común que entre las primeras enfermedades que estén indicando el paso del estado de VIH al estado ya SIDA sean las candidiasis. Profe, si quiere puede responder esa pregunta a lo último, pero hablando de lo de VIH, usted había dicho, bueno, eso no tiene nada que ver con lo del VIH, pero usted había dicho que había un hongo que era más común en pacientes heroinómanos. Cándida. ¿Por qué? Porque el paciente, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero cándida, al hacer parte de la microbiota, muchos de estos consumidores de heroína, cuando te van a inyectar, pasan la aguja por la boca supuestamente para enfriarla, que no duela. Entonces, ¿qué están haciendo? Colonizando la aguja con la cándida y se la están inyectando directamente. Bueno, Para enfriar. entonces, cándida, todas partes donde hay humedad, pues expuestos, ¿verdad? Órganos internos se supone que serían estériles, pero cándida lo vamos a encontrar como el principal componente de la microbiota, y allí va a estar en una constante conversación con otros microorganismos. Entonces cándida aprendió a tolerarlo, y los otros microorganismos también aprendieron a tolerar a cándida. Entonces están liberando constantemente metabolitos precisamente para comunicarse entre ellos. Pero entonces es importantísimo la microbiota para mantener a cándida a ras. O sea, me está diciendo que ella conspira, ellos conspiran. Ellos conspiran, no, bueno, entre ellos, como que se dicen, hagamos pasitos para que vivamos juntos sin problemas. Pero vamos a tener casos en los cuales cándida tiene que atacar a estos microorganismos para poder progresar, para poder aumentar la población. Eso es lo que vamos a mencionar ahora. Pero entonces tenemos muchas condiciones que son las que normalmente mantienen a cándida calmada. Entonces, bueno, aquí tenemos por acá disponibilidad de nutrientes. Si hay nutrientes, seguramente el hongo no va a necesitar buscar planos más profundos. Se va a quedar simplemente en la luz de las glucosas, creciendo, pero sin exagerar la población. La concentración de oxígeno. Los tejidos normalmente van a manejar una concentración tampoco muy alta de oxígeno, precisamente para mantener un control en la microbiota. El pH, ya decíamos ahora que cándida prefiere el pH ácido. Algunas bacterias que hacen con el pH para favorecer su desarrollo, lo aumentan, lo alcalinizan, es un factor que controla a cándida. La temperatura decíamos que puede favorecer o que cándida permanezca en estado de lactoconidria o estimule su filamentación. La microbiota, lo que estamos mencionando, es que observen acá la cantidad de bacterias con las que tiene que interactuar cándida en cada uno de esos ambientes donde lo podemos encontrar. La respuesta inmune de todas formas va a estar constantemente vigilando los tejidos, evitando que se modifique ese comportamiento natural. En este caso, que cándida esté simplemente como colonizada. Y ya los antifúngicos, pero los antifúngicos se refieren a cuando ya estamos controlando el crecimiento de cándida, ya sea como profilaxis, evitar que el paciente que va a entrar en un inmunocompromiso pueda desarrollar una enfermedad, o cuando ya el paciente tiene una enfermedad, tratarlo con el antibiótico.
Hablando de la interacción que hay de cándida con otros microorganismos, aquí tenemos el ejemplo de la mucosa oral. Observen cómo algunas bacterias presentes en la microbiota de boca pueden interactuar favoreciendo o inhibiendo el desarrollo de cándida. Aquí tenemos un Streptococcus sanguinis. Puede tener un efecto dual: inhibir o estimular la formación de biopelículas por cándida. El mitis, inhibir o estimular la fermentación. Esto va a ser a conveniencia, porque estos microorganismos pueden establecer o formar biopelículas con el hongo, pero cuando no les sirve que el hongo participe en ellas, pueden antes hacer lo contrario: inhibir su capacidad de formar las biopelículas o de filamentar. El Streptococcus gordoni, estimulación de la formación de la filamentación. El Oralis, promoción de la diseminación y la invasión. Fusiobacterium, no me acuerdo qué es. Nucleatus, inhibe la filamentación y el crecimiento de cándida. La Provetela inhibe la formación del tubo regional y la formación de biopelículas, o sea, inhibe también la filamentación de cándida. Profe, eso no lo tenemos que aprender. No, simplemente que tengan muy presente que cándida interactúa con otros microorganismos de la microbiota y que esa interacción puede ser trabajar en conjunto o tener un efecto deleterio sobre el desarrollo de cándida. Pero entonces acá hay una profesora que estuvo acá con nosotros por mucho tiempo, que ahora está en la facultad de odontología. Ella está trabajando precisamente en esa interacción cándida y estas bacterias, asociándolas a caries dental. Y definitivamente participa activamente. Entonces, cándida, no solamente las bacterias que están asociadas a la caries dental, también cándida puede estar allí. Listado de otros microorganismos. Si ustedes ven, aquí la flecha verde implica estímulo, la línea roja termina abruptamente, sería inhibición. Entonces vamos a tener que algunas bacterias, por ejemplo Escherichia coli, puede inhibir a cándida. Pero hay otras bacterias, como por acá, a ver si les encuentro, Pseudomonas aeruginosa, que puedan desestimular, o sea, puede tener un papel dual. Es importantísimo eso en esa conversación, que mantienen estos microorganismos en estos microambientes, porque dependiendo de los tratamientos, si el paciente está hospitalizado o está recibiendo un tratamiento antibacteriano, si ese tratamiento antibacteriano tiene un efecto sobre esas bacterias que están en conversación constante con cándida, puede llevar a que, si se está inhibiendo el desarrollo de esas bacterias que inhiben el desarrollo de cándida, pues le está dejando el camino libre para que cándida prolifere. Pero también puede darse lo contrario: si se inhibe, por ejemplo, una Pseudomonas aeruginosa, puede ser que cándida también disminuya, dándole chance a que otros microorganismos puedan establecerse, porque ya no van a tener ni a Pseudomonas ni a cándida haciéndoles control. Bueno, la respuesta inmune. La respuesta inmune contra cándida va a depender del sitio donde se encuentra. Si estamos hablando de mucosas, es de los poquitos sitios donde las inmunoglobulinas pueden tener alguna función con hongos, específicamente la inmunoglobulina A secretora. Entonces, la inmunoglobulina A secretora que se está produciendo constantemente en estas mucosas puede tener un efecto inhibidor sobre cándida. Pero es de los poquitos casos. O sea, en la mayoría de las micosas se producen inmunoglobulinas que no sirven de nada o que escasamente funcionan como opsoninas. Entonces, en cándida puede funcionar a nivel de mucosa oral, a nivel de mucosa vaginal. Pero a nivel de mucosas como tal, vamos a ver que el principal o el papel más importante lo va a cumplir los linfocitos T, o sea, la respuesta celular específica.
TCD4, TCD17. En mucosas, entonces ahí es donde esto nos explica por qué pacientes con SIDA desarrollan con tanta frecuencia candidiasis a nivel de mucosa, pero no lo vamos a ver prácticamente nunca desarrollando enfermedades sistémicas con cándida. En cambio, cuando tenemos a cándida en sangre, la célula clave son los neutrófilos. Entonces, pacientes que tengan alteración en su respuesta mediada por neutrófilos van a desarrollar formas sistémicas por cándida. Entonces, como siempre, cuando llega el microorganismo, él va a ser reconocido por las células presentadoras de antígeno o por los fagocitos. Van a llegar, van a fagocitar las blastoconidias, las van a destruir y van a presentar las moléculas más antigénicas a través del complejo mayor de histocompatibilidad a nivel de los nódulos linfáticos. Y se va a montar una respuesta TH1, TH17 como la más importante. En algunos pacientes, recuerden que puede haber cierta predisposición a que se monte una respuesta TH2, que se va a relacionar más con los cuadros de hipersensibilidad o con el permiso para que el ojo prolifere, porque va a haber una mayor producción de anticuerpos que ya dijimos que no son muy útiles para los ojos. Bueno, entonces, importantísimo a nivel de mucosas, CD4, CD17. Pero a nivel sistémico, polimorfos mononucleares neutrófilos. Pero hay otras células también que participan. CD17. Me pasas fotos, creo que me sí, dámela. Bueno, y en circulación en órganos profundos, neutrófilos. Bueno, la pared, ya dijimos que es el componente de la estructura más importante en los ojos, porque es la que se va a poner en contacto con los tejidos del hospedero. Y va a ser la que se va a enfrentar a la respuesta inmune del hospedero. Vamos a encontrar diferencias en la conformación de la pared dependiendo el estado morfológico en el que se encuentre la nervadura. Si estamos frente a una blastoconidia o estamos frente a una pseudodifa o una difa verdadera. Entonces, observen acá está la composición química. En una blastoconidia vamos a tener las nanoproteínas, vamos a tener los tetramonotres y tetramonoteglicanos en una capa muy extensa, muy gruesa, y la quitina. Pero cuando hablamos de la pared celular ya de la pseudodifa o de la difa verdadera o el tubo germinal, observen, las nanoproteínas van a ser mucho más abundantes. Es una manera también de mimetizar el ojo, de esconder determinantes antigénicos como los beta-glucanos. Entonces, para que no tengamos una respuesta tan agresiva. Entonces, por eso las hifas verdaderas van a ser más, les va a quedar mucho más fácil colonizar y penetrar las más de los tejidos comparado con una blastoctomía. Entonces, el reconocimiento de cándida, por esto terminamos por hoy. El reconocimiento de cándida se da a través de muchos todo eso va a depender cuál es el componente compuesto del componente de la pared celular que se está exhibiendo. Entonces vamos a tener dentro de los total receptors, el 2 y el 4 van a ser supremamente importantes. Y tenemos la retina 1, retina 2, retina 3, el MIPRE y el DIGISAIN también participando. Cada uno de ellos despertando una respuesta según los mensajeros diferentes. Por eso es que vamos a tener que, por ejemplo, las nanoproteínas, hasta cierto punto, van a llevar a que el hospedero reaccione o responda de una manera más sutil a los ojos, pero si se reconoce los beta-glucanos, la respuesta va a ser mucho más agresiva contra el ojo. Por eso les decía ahora que esa
capa gruesa de manoproteína lo que está haciendo es, hasta cierto punto, mimetizar o esconder el hongo. Ya lo dijimos. Vamos, va a ser muy importante la respuesta de